Podemos estar aquí en esta noche alabando, glorificando el nombre del Señor. Y hoy, un día especial, ¿verdad? Aunque todos los días para recordar el sacrificio del Señor son días especiales. Pero se aparta este día, hoy Viernes Santos, mis amados hermanos, y estamos reunidos para contemplar el ministerio, ese ministerio de amor redentor de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, manifestado en la cruz del Calvario. Y en esta noche, en este culto especial que recordamos las últimas 7 frases o palabras, como se le llaman, de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Frases que marcaron y que marcan la historia y que conmueven nuestros corazones. Mis amados hermanos, estas 7 frases o palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo antes de morir son para ti, para mí, para todos aquellos que hemos entregado nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro ser al Señor, y para todos aquellos que en un momento determinado le conocen y pueden meditar en estas palabras, hermanos. Es un legado de esperanza para nuestras vidas. Es un legado que nosotros tenemos, un legado de perdón y un legado de entrega total de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Y que nosotros no necesitamos ir a una cruz. Simplemente ese sacrificio representa para ti, para mí, la libertad, y que no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio. Simplemente abrir nuestro corazón, nuestras mentes y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y cada una de estas frases, cada una de estas palabras revela, mis amados hermanos, a un aspecto, mis amados hermanos, profundo de su misión y su corazón incondicional de obediencia a nuestro Dios. Y en esta noche les invito a que cada uno de nosotros, unidos, meditemos, mis amados hermanos, en estas palabras que son luz para nuestras tinieblas y consuelo para nuestro dolor, para todos los que estamos aquí y para todos aquellos hermanos y amigos que nos puedan escuchar y ver mediante las redes sociales, hermanos. Y hoy las primeras 2 palabras nos las va a traer nuestro hermano, nuestro asistente pastoral, el hermano doctor Reinaldo Ríos. Posteriormente va a estar nuestro hermano Claudio trayendo las otras 2 palabras y al final terminaremos con las palabras que pronunció nuestro Señor Jesús. Hermano. Buenas noches. Como decía nuestro pastor, me corresponde hablar las primeras 2 palabras de nuestro Señor Jesucristo. La primera palabra que el Señor Jesucristo pronunció fue la palabra del perdón, que viene en Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta palabra, mirado de un espacio simple, de una visión donde quizás no comprendemos lo que pasó nuestro Señor Jesucristo en ese entonces. Nuestro Señor Jesucristo, previamente a ser crucificado, fue apresado sin ninguna justificación, solo por mentiras y acusaciones falsas. Lo llevaron a
a ser llevado como un ladrón. Lo pusieron con otros ladrones que los romanos solían hacer siempre cuando iban a hacer este tipo de castigo. Lo ponían delante de todo el mundo y le daban el perdón a una persona. Ellos, ya estaba escrito, pero decidieron perdonar a la persona más malvada que había, aún siendo Cristo Dios, y haberle traído a ellos milagros, haberle traído palabra de salvación a ese pueblo. Pero lo dejaron ahí para ser juzgado. La crucifixión era el castigo de los romanos más cruel que tenían. Lo llevaban desnudo, dándole latigazos a las personas que iban a ser crucificadas. Los humillaban, los vituperaban, y luego que los torturaban en el camino a la crucifixión, donde ellos cargaban sus propias cruces, lo clavaban a aquellas cruces y lo mantenían ahí por varios días. Durante esos días, los que eran torturados, crucificados en una cruz romana, experimentaban varias sensaciones. Primero, el dolor físico. También, pasar varios días, se deshidrataban, se desesperaban. Imagínese usted no poder hacer nada por salvar su vida. Había sofocación, porque la manera que lo crucificaban, no podían respirar. Tenían una sensación de muerte inminente que constantemente le estaba llegando. Y ya cuando pasaba tiempo y no se morían, los romanos les fracturaban los pies para que ellos terminaran con el último suspiro en la cruz. Esa descripción que le acabo de dar, quizás desde este punto de vista, es teórica, pero imagínense lo que pasaba en eso. ¿Cuántas cosas no sentían esas personas, verdad? Hoy nos pasan a nosotros cuando nos perdonamos. Esas mismas sensaciones que tenía Jesús en la cruz, el dolor de que alguien nos dejó en nuestra vida, la deshidratación del rencor que nos comen, la desesperación por tomar venganza con las personas que nos agreden. Eso es lo que nos pasa cuando nosotros no perdonamos. En la cruz, Cristo nos dio esas palabras: Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Hay muchos tipos de personas, especialmente en mi vida los he visto. Siendo cristiano y antes de ser cristiano también, yo observaba una serie de personas, vamos a decirlo, que habían personas en un grupo, para llevarlo a los dos extremos, que eran personas que había que tratarlas con pelos de sedas. Ese grupo de personas son aquellas personas que uno tiene que tener cuidado, qué habla con ellos, qué dice, cómo lo mira, porque tienen una sensibilidad tan pequeña que se ofende de cualquier cosa. Ese grupo de personas muchas veces son aquellas personas que
Quizás vemos que llegan en su familia, tienen problemas con 3 o 4 miembros de su familia. En sus trabajos tienen problemas con todo el mundo. De alguna manera todo el mundo le daña, todo el mundo le hace cosas. O aquel me miró mal, o aquel me dijo tal cosa. En todos sus aspectos generales en su vida siempre tienen mucha sensibilidad. Y está el otro grupo de personas que vemos que muchas veces muchas personas lo ofenden, muchas personas le critican y pasan como si eso no le afectara. Más bien, en paso de la vida me han enseñado ese tipo de personas a que viven más feliz porque no guardan rencor. Yo tengo en mi familia miembros que son así, en mi propia familia, que unos son que no importa lo que le hagan, ellos le dicen, pelean y le dicen las cosas y a los 5 minutos no pasó nada, porque no guardan rencor. Y siempre he observado que las personas que no guardan rencor, como dice también la Biblia muchas veces, que guardamos raíces de amargura, los que guardamos rencor, viven más felices los que no guardan raíces de amargura. Los que no son tan sensibles con la vida, los que no hay que estar pensando cómo hablarle, porque viven una vida sin tantas complicaciones. Viven una vida con perdón. No guardan el rencor simplemente. Esas personas muchas veces, estadísticamente, médicamente, muchas veces viven un poquito más larga vida de los que se pasan la vida guardando raíces de rencor. Por eso la Biblia nos habla de no guardar raíces de amargura, porque nos afecta en nuestro ser. Cuando estoy poniendo en perspectiva, porque nosotros, los cristianos, podemos caer en esos 2 grupos de personas. Más bien Cristo nos llama a meditar que debemos ser de ese tipo de personas, que tenemos que saber que los que nos ofenden no tienen el conocimiento de por qué lo hacen. Pero siguiendo la perspectiva de lo que estaba pasando con Cristo, Cristo seguía en aquella cruz y la imagen que yo siempre me imagino era Cristo crucificado y un pueblo vituperiándolo, maldiciéndolo. Y estadísticamente, cuando yo pienso un poquito más atrás, donde poco tiempo antes Juan el Bautista fue a bautizar a Jesucristo, dice que Juan el Bautista crucificaba multitudes de personas. Había muchas personas siempre donde estaba bautizando Juan el Bautista. Y cuando a Jesús lo bautiza, dice que se abre una voz de trueno y dijo: ahí tengo a mi hijo a quien tengo complacencia. Y muchas de esas personas, yo a lo mejor estoy diciendo algo que no es así, pero por estadística y en la zona que pasaba eso, aunque sea una persona que vio, a que fue testigo de aquel momento de Jesús en su bautismo, podría estar allí en las mismas personas que estaban vituperiando a Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan? Los soldados romanos estaban acostumbrados siempre, como ellos tenían, eso hacían eso tan frecuente, estaban acostumbrados a recibir insultos, ofendas, maldiciones por parte de todos aquellos que eran crucificados. Pero esta vez escucharon una palabra diferente. Jesús desde la cruz les habló palabras de perdón y de misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras
nos muestra el amor de Dios. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, dice que somos sellados con el Espíritu de la promesa. Y en nuestra vida viene el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el principal fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? El amor. El amor, cuando vamos a buscar el amor, definición de bíblico, una de las cosas que dice, no guarda rencor. Cuando vemos las características del amor en la Biblia, dice, no guarda rencor. Y aquí vemos, en estas palabras de Cristo, lo que se ve simplemente es amor, compasión y misericordia por aquellas personas que estaban tratando de dañarlo. Nosotros siempre pensamos que Dios es el que nos da el perdón, ¿verdad? Pero realmente nosotros somos los que ponemos la medida del perdón. Y eso está reflejado en Mateo 6, del 9 al 13, cuando a Cristo le pide que le digan cómo orar. Y él dice simplemente, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Yo voy a hacer énfasis nada más en esta parte donde dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De ahí es donde vemos que quien pone la medida del perdón de Dios somos nosotros. Perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quien nos ofende. El perdón es fundamental, es crucial, es, yo diría, obligatorio en la vida del cristiano. Nosotros los cristianos tenemos que llevar esa bandera donde quiera que estemos. Nosotros no podemos cargar esas bolsas llenas de lo que me hizo aquel o lo que me hizo el otro, o aquellas cosas que realmente merecen, porque hay cosas que nos hacen las personas que son cosas pequeñas, pero hay cosas que merecen recordarlas. Ejemplo, que a un padre o una madre les maten un hijo, que a una mujer la violen, que el padre o la madre maltrate a su hijo. Todo eso trae raíces de amargura en nuestras vidas, rencor, nos trae lo peor, nos saca lo peor de nuestras vidas, de nuestras raíces, porque el amor y el odio son dos sentimientos que los guardamos en el mismo lugar. En nuestra vida, Dios nos manda a que pongamos todas las cargas en Él. Todos esos odios, rencores que nosotros mantenemos en nuestra vida, que muchas veces, desgraciadamente, marcan nuestra personalidad. Tenemos que entregársela a Dios. Porque es la única forma de que nosotros podemos avanzar, soltar toda esa carga que llegamos, que no nos deja avanzar en el Evangelio. Es la única manera que podemos dar un buen testimonio donde quiera que estemos. Cuando no guardamos rencor, cuando somos mansos de corazón. Y muchas veces
cuando soltamos todas esas cargas, nuestra vida se libera y sentimos el verdadero amor de Cristo en nuestras vidas. Con esto no quiero decir que nosotros los cristianos tengamos que regresar a pasados oscuros, porque también tenemos que tener en cuenta algo. Si alguien nos hace algo realmente que nos daña nuestra vida, nosotros lo podemos perdonar. Nosotros podemos, si está física o no físicamente, perdonarlo. Pero no queremos decir que regresemos al mismo lugar donde estábamos anteriormente. Si un amigo te traiciona o te hace algo que no es correcto, perdónalo, pero no regreses a tener la misma amistad que tenías anterior. No va una cosa con otra, porque vas a crear la tentación de que lo que pasó vuelva a ocurrir. No quiero decir que perdonarlo sea volver al mismo punto cero, nunca va a ser igual. Pero lo que no nos podemos llevar es ese rencor en nuestra vida, toda la vida. Tenemos que dejarlo, tenemos que perdonarlo y tenemos que continuar. Porque la única manera de avanzar es la manera de perdonar, de amar. En Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En la Biblia podemos encontrar un sinnúmero de versículos donde Dios nos exhorta a practicar el perdón. En Colosenses 3:13 nos dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere quejas contra otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, benigno, ser bueno, misericordioso, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. En Mateo 18, del 21 al 22 dice: entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y en Mateo 11, 25 al 26 dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El perdón es crucial para el cristiano. El perdón viene con la madurez, ¿sí? Porque cuando dejamos al lado nuestros egoísmos, dejamos al lado nuestros complejos, dejamos al lado nuestra altivez, dejamos al lado todas aquellas cosas que no nos pueden acompañar como cristianos que somos. Va a florecer en nuestra vida una cosa que es el amor. Y con el amor viene el perdón. Pero ese amor no es el amor carnal que las personas muchas veces mencionan, sino es el amor que viene del Espíritu
Santo. Es el amor que Cristo nos dio cuando murió en la cruz por nosotros. Ese amor nos va a llevar a un nivel que es la única manera de saber quién es Cristo. Por eso, como cristianos tenemos que comprender que Jesucristo no solo perdonó a quienes nos vituperaron, torturaron y lo crucificaron, sino que a todo aquel que se arrepiente de sus pecados, Él los perdonará. Tenemos que soltar también nuestras culpas, porque muchas veces nos culpamos a nosotros mismos de muchas cosas que nos pasan. Esas culpas también es lo mismo que el odio y que el rencor por otras personas. El cristiano tiene que saber que su vida pasada pasó. Y a la vez que aceptamos a Cristo, como dice la palabra, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Ahora todas son nuevas en Cristo Jesús, como dice la palabra. Toda esa culpabilidad, todas esas metas que no cumplimos, frustraciones que tenemos, también tenemos que dejarlas. Y de una manera perdonarnos a nosotros mismos por muchas cosas que nos guardamos nosotros mismos también rencor, para avanzar como cristianos. Todas esas cosas se las tenemos que dar a Cristo. Y Cristo las va a cargar por nosotros. Y nosotros vamos a poder avanzar y dar buen testimonio a otras personas. Y siempre recuerde que lo que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo, Colosenses 1, del 13 al 14, dijo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Para concluir, hermanos, esas palabras que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, tiene que ser la bandera de nuestra vida como cristianos. La segunda palabra, la palabra de salvación. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero leer ese pasaje que está en Lucas 23, de 39 a 43. Porque ese pasaje, en mi perspectiva, no sé si ustedes también lo interpretan de esa manera. Ahí está completamente lo que es predicar el Evangelio al mundo, a aquellas personas que no conocen del Evangelio. Ahí está la muestra de lo que vamos a ver cuando predicamos a personas, cómo nos van a rechazar y a personas que lo van a aceptar. Sin más, le voy a leer la palabra en Lucas 23, 39 a 43. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Cuando vemos esta parte donde Jesús tiene a un lado y al otro dos personas que realmente tenían razón porque estaban en la cruz, habían cometido crímenes, eran malhechores, quién sabe lo que hicieron, pero bajo las leyes romanas hicieron tantas cosas tan malas que se merecían el peor castigo que tenían los romanos, que era la muerte en la cruz. Pero en esos dos malhechores están los dos grupos de personas cuando predicamos. Está aquella persona que decidió no aceptar a Cristo. Está aquella persona que se burlaba de Cristo, diciéndole: si tú eres Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y a nosotros? Está esa persona que tú le predicas y nos dicen loco, nos ofenden, nos rechazan. Hemos visto personas aún enfermas, prácticamente que no tienen salvación física, y le predicas y no aceptan a Cristo. Prefieren buscar aquellas cosas del pasado de ellos, dioses paganos, quién sabe, porque han sido controladas por el enemigo de nuestras almas. Ahí representaba a ese ladrón que le decía: si tú eres Dios, sálvate a ti mismo. Pero por eso nosotros los cristianos no podemos pararnos, porque también del otro lado estaba la otra persona que reprende al otro malhechor, que dice: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Esa persona realmente había tenido un reconocimiento de sus pecados, porque él le reconoce de que ellos tenían razón de estar allí, de que ellos se habían hecho el mal para estar allí, que eran pecadores, que eran lo que tenían estaba en su merecido. Por esas personas tenemos que nosotros salir a las calles y predicar el Evangelio, porque no sabemos quién se va a arrepentir o no. Solamente nosotros tenemos que salir con las buenas nuevas de la salvación de Cristo para buscar esta persona que es la que Cristo quiere traer a sus pies. Esa persona que les dijo también: nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos en nuestros hechos, más ningún mal ha hecho. Porque esa persona en ese momento, cuando dijo más ningún mal hizo, reconoce que Cristo era santo. Esa persona reconoció que Cristo era Dios en ese momento. Por esas personas tenemos que salir nosotros, porque aún siendo un malhechor, aún siendo la peor persona que tú puedes conocer, esa peor persona que quizás en el pasado cometió el mayor crimen, esa persona puede tener un encuentro con Cristo. Podemos ver muchas personas que tenemos a nuestro alrededor que no son malhechores, que son socialmente personas perfectas, padres de familia, madres, ciudadanos excelentes, que son buenos trabajadores, socialmente aceptados, pero tienen la misma condición de aquel malhechor que dijo: si tú eres Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Esas personas, aunque tengan una condición social por todo el mundo, no va a tener el regalo más grande
que es la salvación, por el simple hecho de no aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y yo exhorto a quienes nos estén mirando en la televisión, que analicen su vida. Aquellas personas que no conocen a Cristo, porque lo más grande que hay en este mundo no es lo que estamos pasando ahora mismo. Este cuerpo es transitorio, esta vida es transitoria. Vamos a quizá durar 6 décadas, 7 décadas, 8, quién sabe, hasta 10 décadas, hasta un siglo. Los que tienen más larga vida. Pero al final, todos físicamente vamos a desaparecer. Vamos a morir, este cuerpo va a morir. Pero nos jugamos una sola cosa, la eternidad. Y la eternidad está en Cristo. Y yo exhorto a quienes nos están mirando hoy en las páginas sociales, si tú no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, te pido que te arrepientas de tu pecado, reconozca a Cristo como tu Señor y tu Salvador, como lo hizo este ladrón cuando le preguntó y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese ladrón se arrepintió en ese momento, pero no solo se arrepintió. En esas palabras de acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, está diciendo que Él es un rey. Le está diciendo que Él es el Señor Jesucristo. Está diciendo que es Dios. Que se va a sentar en el trono también, porque es un rey. Cuando vengas en tu reino. Yo exhorto al que no conoce aquí, estamos en nuestra congregación, todos los que estamos aquí, conocemos a nuestro Señor Jesucristo, pero quizá quien nos está viendo en la televisión, o en las páginas sociales, o por donde nosotros llegamos, piensen, mediten. El infierno existe. El infierno no es más que una vida eterna alejada de Dios. Pero tenemos la oportunidad de pasar una vida eterna en gozo. Una vida eterna que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntense como lo hizo este ladrón y busquen a Jesús. Porque Jesús, como le dijo a todos los que se arrepienten, Jesús como le dijo a ese ladrón en Lucas 23:43, las mejores palabras que pudo recibir ese ladrón. Dice, entonces Jesús dijo: de cierto te digo, que hoy, no mañana, no la semana que viene, no quién sabe cuándo, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La oportunidad de conocer la vida eterna está en un segundo. En un segundo de arrepentimiento. En un segundo de aceptación de Cristo. En un segundo donde nos arrodillamos delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa vida eterna la vamos a vivir solamente con una palabra de aceptación, con una palabra de arrepentimiento, con una palabra de que Cristo es nuestro Señor. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Y ahora viene nuestro hermano Claudio a continuar con las otras palabras. Yo voy a hablar sobre la tercera y la cuarta frase. La tercera frase, que está en Juan 19, 26 a 27. Mujer, ahí tienes a tu hijo.
ahí tienes a tu madre. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, estaba desangrando, sufriendo, Él vio a su mamá ahí al pie de la cruz, y al discípulo que más que seguro era Juan, y Él se preocupó por su madre, y Él establece una nueva relación familiar. En esa época, y como tuviera que ser todavía en la cultura judía, el cuidado de los padres era algo sagrado. Uno de los mandamientos es darle honor a la madre y al padre de uno. Y Jesús, aunque se estaba muriendo, se ocupó de eso. La iglesia nace al pie de la cruz. Ahí donde bien lazos de sangre se convierten en lazos de fe. Y Jesús en su sufrimiento, en su debilidad, construye una familia universal. Porque la iglesia somos familia, somos hermanos. Y estamos llamados a cuidarnos, a preocuparnos uno por el otro, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 12, Jesús estaba predicando y alguien viene y le dice: tu mamá y tus hermanos están afuera, te están buscando. Y Jesús responde así: ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y entonces Él estaba señalando a los discípulos y Él dice: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Somos familia. Todo lo que estamos en Cristo somos familia. Y María, hay que darle honor, pero no es un ídolo. Pero si no, María la podemos usar como un ejemplo de ser un discípulo de Cristo y una madre en la fe. Y Jesús ahí dio un ejemplo que, aunque estaba con mucho dolor, Él estaba ahí para servir. Hasta cuando estaba sufriendo, estaba muriendo ahí en la cruz. Y nosotros también podemos, aunque estemos limitados, ayudar y servir. Ese fue el ejemplo que Jesús dio. La cuarta frase que se encuentra en Mateo, capítulo 27, versículo 46, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algo interesante, aquí Jesús está citando el Salmo 22. Okay, y yo te recomiendo esta noche, cuando van a su casa, leen ese salmo. Y Él está citando el primer versículo, que dice eso mismo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un canto de lamento este salmo, pero termina con alabanza. En ese momento que Jesús estaba muriéndose, vino una oscuridad sobrenatural, cubrió la tierra, y esto fue como un símbolo del peso del pecado que Él cargaba. Imagínense que Él en esa cruz estaba cargando los pecados anterior, los pecados en el presente y todos los pecados del futuro. Nosotros faltaban 2000 años para nacer, pero ya ahí Él tenía nuestros pecados arriba de Él. Y el Padre, Él es parte de la Trinidad, ¿no? El Hijo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre en ese momento no fue que lo abandonó literalmente, pero no pudo estar con Él. Se separaron. Y Jesús sintió una soledad porque tenía todo este pecado, toda esta desolación humana arriba de Él. Y eso fue en su angustia. Citó el primer versículo. Este Salmo 22 tiene 31 versículos, ¿ok? Te voy a leer algunas ahora, no lo voy a leer completo, porque es profecía que se cumplió aquí en este Salmo. Por ejemplo,
Bueno, cuando ven en los videos y lo pueden leer en la Biblia, la gente se burlaban de él. Él estaba sufriendo en la cruz. Salmo 22, versículos 6 al 8 dice: pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos que me ven se burlan de mí. Se sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: este es el que confiaba en el Señor, entonces que el Señor lo salva. Y cuando leen en la Biblia, cuando a Jesús lo crucifican, van a ver que eso estaba pasando. Otra parte del Salmo 22, versículo 16 al 18. Porque perros me han rondeado, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto se puede leer en el Nuevo Testamento cuando está lo bien crucificado. El Salmo comienza con angustia, pero culmina en victoria. Él ha hecho esto, y esto es prefigurando la resurrección. Nosotros, como Jesús, podemos clamar a Dios cuando tenemos dolor y sin culpa. Nosotros ya no tenemos culpa cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Toda esa culpa Él se lo llevó antes que naciéramos. Él se lo llevó y estamos perdonados cuando lo aceptamos. Hay que confiar en el propósito divino. A veces no entendemos las cosas que pasan. Y yo le digo, yo creo esto. Es un poco difícil aceptar a veces porque cuando las cosas están bien, estamos bien. Cuando tenemos dificultades, no es fácil. Pero hay que creerlo, sí lo creo. Romanos 8, versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que todo, aunque no lo entendemos, en el momento que estamos pasando por algo, pero al final va a ser para el bien, para el bien. Hay que recordar siempre esto, que la cruz no tuvo la última palabra, y tras de este Viernes Santo llega después la resurrección. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con la quinta palabra que nuestro Señor Jesucristo allí, esta frase: tengo sed. Aquí, hermanos, vemos cómo Jesús, después detrás de horas de agonía, de sufrimiento, de dolor, sufre de estar allí con el calor, en la posición en que estaba, sufre una deshidratación que podemos decir extrema. Y los soldados, hermanos, ofrecen a Jesús, cuando él dice tengo sed, le ofrecen vinagre. Y este vinagre se le llamaba posca, y era una bebida de los pobres. Y fue en una esponja, cumpliendo lo que dice en el Salmo 69, verso 21. Me dieron hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Mis amados hermanos, su sed, esa sed física de nuestro Señor Jesucristo, refleja una sed espiritual, y la de redimir a la humanidad. Y en Juan 14, 13, verso al 14, 4 al 14, mis amados hermanos, el vinagre aquí, ese es un símbolo de la amargura del pecado, y lo bebe voluntariamente el Señor. Y en Juan 7:37 Jesús
dice, Jesús había dicho, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora Jesús bebe, hermanos, el cáliz de la ira divina por nosotros. Bebe la amargura del pecado. Bebe, hermanos, el dolor y la sed del mundo que necesita esa agua espiritual que nos puede saciar a nosotros. Y aquí vemos una aplicación. Y la aplicación es buscar, hermanos, la verdadera saciedad. Reconocer que las aguas, hermanos, son rotas. Estas aguas rotas del mundo no claman, no, hermanos, no calman la sed. Esa sed que las almas necesitan y están pasando. Y solo Cristo, hermanos, es el único, hermanos, que puede dar vida y saciar la sed de la humanidad. La solidaridad con los que sufren, hermanos. Jesús, Él se identifica, mis amados hermanos, con los marginados. Y la iglesia, tú y yo que formamos parte de esa iglesia de Cristo, debemos de aliviar el hambre física y el hambre espiritual, hermanos. Y a veces nosotros, hermanos, vemos a nuestro alrededor tantas almas con esa hambre espiritual, con esa hambre material y que están necesitados y nos comportamos indiferentes. Y el Señor nos ofrece, hermanos, tenemos que ofrecer nuestra sed a Dios, ir hacia Dios, permitir que nuestro Dios transforme nuestras carencias en un encuentro, hermano, con su gracia, con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, hermanos, que buscar de su presencia. Él sufrió, cargó allí en la cruz de Calvario, sintió esa sed que era material, pero que simboliza la sed espiritual que el mundo tiene de tener a Jesucristo y de la salvación. En la sexta palabra, mis amados hermanos, Jesús grita allí desde esa cruz, consumido es. Y esta palabra, hermanos, en griego significa tetelestai. Y es un término jurídico que significa pagado en su totalidad. Mis amados hermanos, se rasga entonces el velo del templo, como aparece allí en Mateo 27:51. Y este es el símbolo del fin de la separación entre Dios y de la humanidad. Y todo este pasaje nos llama a reflexionar, hermanos, que la obra redentora está completa. Jesús, hermanos, cumplió la ley, cumplió el mandato de Dios. Jesús cumplió las profecías y el plan del Padre. Y su sacrificio allí en la cruz del Calvario reemplaza, hermanos, los ritos del Antiguo Testamento. Y la creación, dice, gime, esperando la restauración final, como nos dice Romanos 8:22, que inicia aquí. Vivir en plenitud, vivir en Cristo, hermanos, somos completos. Y no necesitamos añadir méritos humanos a la obra que el Señor hizo. Mis amados hermanos, abandonar el perfeccionalismo
Confiar en que Él, nuestro Señor Jesucristo, ya cargó y ganó la victoria sobre el pecado y ganó la victoria sobre la muerte. Y tenemos que anunciar, hermanos, la reconciliación. Proclamar, hermanos, que en Cristo todos se encuentra sentido en Él, solamente en Él. Como nos dice Colosenses 1:20, la séptima palabra de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y les decía que al final ya de Jesús sabía que iba a morir y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en este video, en esta película que vemos, a mí siempre me ha impresionado mucho ese final, la lágrima de Dios cayendo. Muchas veces los que hemos visto la película, los que la han visto, no se han enfocado en eso, y es el dolor de Dios de la entrega y la muerte de su Hijo. Pero, mis amados hermanos, Jesús cita el Salmo 31:5. Es una oración nocturna de los judíos que usan, y al entregar su espíritu, muere voluntariamente. No como víctima pasiva. Su cabeza cae y el centurión romano confiesa: verdaderamente este era Hijo de Dios. La muerte de nuestro Señor Jesús, hermanos, es un acto de confianza filial. Y mis amados hermanos, al encomendar su espíritu al Padre, revela esto, que la muerte no es el fin, sino que el regreso al hogar celestial, al hogar donde nuestro Padre celestial está. Y esta palabra une su humanidad, Padre, y su divinidad cuando dice: en tus manos, mostrando, hermanos, la perfecta comunión de la Trinidad. Morir en paz, hermanos. Los creyentes podemos enfrentar la muerte con esperanza, sabiendo que somos recibidos en ese mismo momento de trance, cuando cerramos nuestros ojos, cuando nuestra respiración se detiene. Vamos de una transición a la otra. En ese momento, entonces vemos cara a cara a nuestro Señor. Mis amados hermanos, podemos enfrentar la muerte como cristianos con la verdadera esperanza de que vamos a ir con el Señor, sabiendo que somos recibidos por Él. Y tenemos que entregar el control. En momentos de incertidumbre, hermanos, tenemos que confiar en que nuestro Padre Celestial sostiene nuestras vidas. Y tenemos que vivir constantemente en redención. Cada día, mis amados hermanos y amigos que nos pueda estar escuchando, es una oportunidad para decir: hágase tu voluntad. Mis amados hermanos, las 7 palabras no son solo un recuerdo histórico para nosotros en que estamos celebrando. Para el mundo quizás es un hecho histórico y recuerdan este pasaje, este momento
triste, doloroso que sufrió nuestro Señor Jesucristo, sino, hermanos, es un llamado que nosotros tenemos que hacer a vivir el Evangelio con radicalidad, hermanos, con pureza. Y en cada una de estas palabras Jesús nos enseña a perdonar, como nos hablaba nuestro hermano Rey, a esperar. Nos enseñan, hermanos, cada una de estas palabras a amar a nuestro prójimo, a amar a nuestros hermanos en Cristo, a lamentar, a sacrificarnos por los demás, por los que tienen, a completar a lo que Dios nos ha llamado, a la tarea, al llamado, en el lugar donde Dios nos ha puesto, y sobre todo a confiar de que nuestro Padre Celestial está con nosotros. Mis amados hermanos, hoy, este Viernes Santo, permita el Señor que tanto nosotros como lo estamos recordando y estamos hablando y meditando en estas 7 frases que nuestro Señor Jesucristo expresó desde la cruz de Calvario en sus últimos momentos de vida. Mis amados hermanos, que no sea simplemente un ritual, sino, hermanos, que sea un verdadero encuentro, pero un encuentro transformador con el amor, ese amor que venció al mundo con Jesucristo. Y que al salir de aquí, hermanos, llevemos la luz, hermanos, la luz de Cristo y la cruz vacía en nuestro corazón y su redención en nuestras manos, recordando que Él vive porque Él venció la muerte. Y el domingo vamos a estar meditando en su victoria. Somos más que vencedores en el Señor Jesucristo. Y mis amados hermanos, que estas 7 palabras sean de bendición, de meditación, de reflexión en nuestras vidas y recordar ese sacrificio de Cristo por ti, por mí. Qué bendición el de cada uno de nosotros que nos encontramos aquí. Una bendición de haber recibido a Cristo, de haber reconocido ese sacrificio de entregarse a la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, y que en Él tenemos, hermanos, victoria, tenemos esperanza, tenemos redención. Que no queden vacías esas palabras y que siempre resuenen en nuestras mentes y nuestros corazones. Que recordemos ese momento de amor, de humildad de nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. Y que simplemente podamos hacer algo, compartir con otros, con aquellos que no le conocen, y llevar la noticia de que Él murió para darnos salvación y vida eterna.